Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más, te da una cordial bienvenida en la reflexión del Evangelio de este día. El tema que ahora hemos elegido, los pasos para permanecer en Jesucristo. Ese es el tema. Nos vamos a situar, como estos días lo hemos venido haciendo, en San Juan, capítulo 15, en los versículos del 1 al 8. La leemos como siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundante fruto. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este precioso mensaje donde Jesucristo en esta oportunidad nos pone un ejemplo de un árbol. Un árbol que el Señor nos viene a decir que Él es la vid. Es fácil de entender. Solo le agregamos la A y vamos a decir Cristo es la vida. Si en el árbol espiritual de perseverancia, Jesucristo utiliza, claro, un árbol físico, ¿verdad? Un árbol de manzana, de uva, como los que vienen al tiempo de Jesús, de viña, o sea, esos eran los árboles más conocidos, ¿verdad? Hoy aquí vemos árboles de mango, árboles de marañón, de mamones, de distintos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús utilizando el árbol? Que de él depende si nosotros tenemos vida, si nosotros damos frutos. Tenemos que estar unidos a él, junto a él. Él nos pone como ejemplo que nosotros somos las ramas. Cierto, ¿verdad? Porque la rama es donde un árbol da o produce los frutos. ¿Y quién va a ser el que va a venir a recoger la cosecha? Mi Padre es el labrador o el viñador, dijera en otras versiones bíblicas. Dios recoge los frutos nuestros, frutos buenos, frutos que sean apetitosos. Pero si yo no permanezco, yo como rama, no permanezco unido al tronco, al asta, como le llamamos al árbol, no puede vivir ni dar frutos. Para poner un ejemplo claro, y no estoy mintiendo, aquí enfrente de mí, no estoy ya señalando, teníamos, porque creo que se murió, un árbol, no estaba viejo, tampoco estaba tierno. Allí le amarramos, no era lazo para tender ropa, sino que era una especie de un cable
de guía de teléfono. Pero como el árbol fue engruesando poco a poco, quedó encarnado en el árbol. Y nosotros, sin darnos cuenta, después nos dimos cuenta que el árbol se comenzó a botar las hojas. Era un árbol de almendra. Frutos también almendra. Y sin embargo, no tiene ahora ni una hoja. Pienso que se secó. Cuando nosotros recapacitamos, nos dijeron, no, ese palo está secando porque se le incrustó la línea, la guía. Y aunque se la sacó mi esposa yéndole con el corvo, ahí está el gran orificio alrededor, pero ya no echó, ya no dio ni tan siquiera un brotoncito. Comenzó dando brotoncitos tiernitos, pero hoy ya no se ve ninguno. Ya no lo rescatamos quizás del árbol. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque cuando se empezó a incrustar y el árbol a engruesar, la línea, la guía, el cable, no fluyó en ese árbol, en el asta, lo que le llamamos savia. Ese es Cristo en la vida espiritual, en la vida de sacramentos. La savia es la que en las ramas va a producir el fruto, y frutos en abundancia. Las almendras, los mangos, los mamones, los marañones. En aquel tiempo de Jesús, las uvas, los gajos de uvas, etc. Entonces, estimados hermanos, si usted y yo no permanecemos unidos en Cristo, que es la vid, ¿qué podrá significar eso en palabras sacramentales, de iglesia, teológicas? Significa que yo, como una rama que soy, no debo de separarme de la vid, de gajarme de la vid. La rama que no da fruto y se corta y se echa al fuego. El que no da fruto de ninguna forma en la iglesia, en la perseverancia, buen testimonio, no va a dar vida, no va a producir vida ni frutos. Entonces Dios no va a encontrar frutos cuando Él viene a buscar frutos para alimentarse, para saciarse, para darse cuenta si somos personas cristianas de verdad, o como digo yo siempre, somos chiquilladas de cristianos. Somos cristianos de montón, de puñada. Luego, estimados hermanos, nos va a hablar en estos 8 versículos 7 veces la palabra permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Si permanecen en mí, ustedes verán frutos en abundancia. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Espiritualmente no podemos hacer nada separados de Cristo. Por mucho, hermano, por mucho que nosotros queramos fingir en la predicación con el micrófono en la mano, por mucho que queramos fingir que estamos cantando y que estamos en una vida espiritual, sacramental perfecta, pero si andamos mal, nos hemos ido separando de la vid de Cristo, no estamos comiendo esa savia, bebiendo esa savia de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. En la oración nos alimentamos de Cristo y eso nos va a permitir, como digo yo, que como cristianos vivamos una vida un poco cejada. Le dicen a uno, ¿verdad? Usted algún día ha vivido aquí en las tierras como otros campesinos andando en carretas de bueyes. Eso es cejar, es lo que le pone el dueño de la carreta con los bueyes, le amarra en una oreja y la otra oreja del otro buey y él lo va sosteniendo. Si el dueño de la carreta quiere que los bueyes entren a una calle a la derecha, le va a jalar al buey de la derecha para que él busque la derecha. Y si quiere que el buey de la izquierda entre a una calle a la izquierda, vereda, callejón como le llamamos, le jala de la izquierda y de la izquierda busca
se lleva al otro buey poco a poco para el otro lado. Así somos nosotros cuando oramos. Así somos nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Nos va refrenando, nos va controlando, nos va cejando para que no nos desenfrenemos. ¿Qué es desenfrenar? Es que agarren por donde quiera. Ustedes nunca han visto, yo una vez, y masito, me tiro de una carreta porque los bueyes, hermanos, no los pudimos detener. Y iban, se llevaban al que encontraban en la calle. Y iban a quedar pegados en los cercos o en los árboles. Por eso, el dueño de esos bueyes, de esa carreta, les pone ese lazo en una oreja y en el otro en la otra oreja, para cejarlos. Así somos nosotros los cristianos, los seres humanos, porque nosotros, acuérdese usted que nosotros, estimados hermanos, somos personas indomables, puro animal, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Puro animalito cuando tenemos a Dios que nos ceja. Por eso tenemos que permanecer unidos a Cristo, unidos a la vid, para que el Padre Dios Todopoderoso recoja nuestros buenos testimonios, nuestros buenos frutos. Hermano, hay veces que nosotros nos equivocamos pensando que cuando decimos gloria a Dios, hermano, eso es lo que significa la Sagrada Escritura. En el capítulo 15, en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes producen frutos en abundancia. Es decir, si usted y yo permanecemos en Cristo y producimos fruto, ¿verdad? Dejando el mal camino, malos pensamientos, malos deseos, adulterio, fornicación, de endrogarse, de embriagarse, dejamos toda esa mala vida, entonces le estamos dando gloria a Dios. No nos equivoquemos, no está en decir, gloria a Dios, hermano, ¿quién vive Cristo? No, no se refiere a eso. Si usted quiere dar gloria a Dios de verdad, comportémonos como buenos cristianos, comportémonos y unámonos más a Cristo, a los sacramentos, y entonces daremos frutos en abundancia. Y entonces seremos cristianos, discípulos de verdad. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó en un nuevo tema de formación espiritual. Bendecido día, que el Señor les bendiga, que nuestro santo de este día, San José, obrero, ¿verdad?, el esposo de la Virgen María, interceda y abogue por todos los trabajadores del mundo. Hasta la próxima.